y reciban con un fuerte aplauso a la pastora Melissa Sánchez. Ya vamos a cumplir 30 años de casado. El día 9, por la gracia de Dios. Gracias, papá. Qué bueno ver la casa de Dios, ¿verdad? Y tanta gente linda que está aquí en este hermoso día del Señor. Pero hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes que es bien importante, porque en nuestro caminar pasan tantas cosas en el caminar de la vida, ¿verdad? Lo que es la vida. Pasan tantas situaciones que no quisiéramos ni tan siquiera volver a recordar. We don't even want to remember so many things that happen in our lives, ¿verdad? Tantas cosas que suceden. Y hoy vamos a comenzar una serie que se llama Heridas, Wounds. ¿Y por qué llamamos esta serie Herida? Ustedes van a conocer en este mes algunos testimonios y algunas cosas extraordinarias que han sucedido a pesar de las heridas. Pero quiero que usted entienda que a veces cuando estamos heridos, herimos. Y a veces hasta sin darnos cuenta. Cuando andamos heridos, herimos. Y en esta serie vamos a abordar sobre las heridas en nuestra vida personal, pero también las heridas en la comunidad eclesiástica. ¿Cómo respondemos a nuestras heridas? Y aquello que nos hieren es tan importante. Porque cuando nuestra mirada, y ponemos nuestra mirada en Dios y el futuro que Dios tiene planeado para nosotros, podemos entonces procesar las traumas, ¿verdad? Y las heridas y sanar de ellas, porque en Él está nuestra esperanza. Porque estamos confiados en Él. Porque estamos en su amor. We just take in all His love. Tomamos todo lo que es su amor. And that heals us. Y eso nos sana. Issues of wounds in our personal life and in church community. Los asuntos y la problemática de las heridas. Y cuando usted va a Génesis, vaya a Génesis, ahí donde está, porque sabe que lo voy a llevar por la palabra. Vaya a Génesis, porque la historia bíblica está en las heridas también plasmadas. Ejemplos de personas heridas, unos que fueron sanados y otros que nunca lo fueron. Génesis capítulo 4. Y vamos a estar viendo ahí ciertos textos bíblicos. Pero el más que vamos a estar enfocándonos es en los versos 19 al 24. La historia de Lamec. Esta historia que ilustra lo desastroso que es el efecto de estar herido y herir y destruir y estar a la defensiva. Muchas veces se hiere y se toma represalia por acciones hirientes de nuestro pasado. Dice el texto bíblico: y tomó para sí Lamec 2 mujeres. En nombre de ellas fueron Ada y Sila. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jabar, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órganos, muy diestros. Y Sila también parió a Tubal Caín. De toda obra de metal, era hacedor de toda obra de metal y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Pero escucha bien esto. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que varón matare por mi herida y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín,
Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Cuando la Biblia usa las palabras de familia, y esto lo hemos enseñado antes, cuando la Biblia habla de las palabras de familias, se refiere a todas nuestras familias por 3 y hasta la 4ª generación. Eso significa que tu familia, en el sentido bíblico, incluye padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, bisabuelos y por ahí. Y a otras personas, ¿verdad?, que van remontando cada siglo. Pero aunque somos afectados por circunstancias, ¿verdad?, y acontecimientos, ¿verdad?, y cosas de la vida terrenal que nos afectan, nuestras familias son el grupo más fuerte a la cual pertenecemos, ¿verdad que sí? Cuando tenemos una situación, ¿a qué llamamos? A mamá y papá, ¿verdad? Los hijos llaman a mamá y papá, todavía llamamos también a los abuelos. O sea, hay situaciones y realmente a esas personas que son las personas más cercanas son las personas a quien llamamos. Incluso aquellos que dejaron el hogar ya de joven adulto, decidieron, ¿verdad?, romper con su historia familiar también y hacer su historia familiar. Pronto se dan cuenta que la forma en que es su familia, ¿verdad?, era su familia pasada. Hay cosas que se van repitiendo, ¿verdad?, en nuestra familia. Y lo que sucede en cada generación a menudo se repite en la siguiente. Y muchas veces las consecuencias y las acciones y las decisiones tomadas han sido afectadas por nuestras generaciones pasadas. Por esto es, amado mío, que es muy común observar ciertos patrones que pasan de generación en generación, como el divorcio, el alcoholismo, las adicciones, el comportamiento abusivo, aleluya, el abuso sexual, los matrimonios desdichados, los hijos que huyen del hogar, la desconfianza de las autoridades, los embarazos fuera del matrimonio, la incapacidad de mantener relaciones estables, las heridas continúan y nunca sanan porque no se reconocen y no han llegado al sanador por excelencia que se llama Jesús. Amén. Entonces, el problema mayor de esto es, iglesia, es que cuando estamos heridos queremos herir de vuelta. Es un ciclo. Contraatacar para lastimar a la persona que nos hirió. Y cuando aquellos que fueron heridos por otras reacciones desde su dolor, incluso por eventos que ocurrieron por mucho más tiempo en el pasado, potencialmente crean más dolor. Y es un ciclo vicioso de engaño. Uno que puede ser rápidamente crecer, puede continuar creciendo, creando ¿qué? Más personas heridas que hieren a otros. En Génesis capítulo 3, donde todo fue para abajo, donde todo comenzó, hubo desobediencia entre Adán y Eva. Desobedecieron a Dios y el mandato de Dios. ¿Qué surge de esta desobediencia? Hay asesinato de los primeros hijos, ¿verdad? Entonces hay amenaza de asesinato y eso continúa generación tras el linaje. Y la inclinación humana a tomar represalias era evidente y se crecía cada vez más. Y uno de los descendientes de Adán, llamado Lamec, es un ejemplo perfecto. Le dijo a las esposas de Lamec, escuchen mi discurso, porque he matado a un hombre por herirme, incluso a un joven por lastimarme. Su vida era de violencia y esa era su historia. Esa era su historia. No sabemos nada más. No sabemos si era joven, viejo, bueno, malo, rico, pobre, pero por lo que se ve era malísimo. Por lo que habló. Todo lo que sabemos es
que alguien los lastimó, alguien le hirió y él lastima. Dice aquí, he matado a un hombre por herirme, incluso a un joven por lastimarme. Alguien puede ver que de generación en generación, desde la desobediencia, solamente se crea un ciclo vicioso de estar completamente alejado de Dios, alejado de su voluntad. Y esos patrones familiares del pasado muchas veces se mantienen en las relaciones actuales y sin necesariamente estar ni consciente de ellos. Aquella persona que te hirió, usted no quiere hacer igual que ellos, pero está haciendo lo mismo que ellos hacían. Qué irónico, ¿verdad? Continúan los patrones y alguien puede parecer un individuo que actúa solo, pero la realidad es que hay un participante y hay un sistema familiar más grande y que debe de remontarse ciertamente hacia atrás para ver de dónde salió esto, como dice la Biblia, de 3 a 4 generaciones. Y desafortunadamente no es posible borrar esos efectos. Pero se puede reconocer y sanar. Se puede, we can recognize them and heal from past hurts. Es así. You can't erase the effects, erase what happened. No puedes borrar lo que sucedió ni lo que te afectó, but you can heal. Pero puedes sanar. Y esta historia familiar vive dentro de todos nosotros, especialmente en aquellos que intentan enterrarlo. El precio que pagamos por ello es alto y solamente la verdad nos puede hacer libre. Pero la gran noticia, y estoy aquí para darte una gran noticia, no todo es malo. Tengo que decirte la verdad. Pero la gran noticia del cristianismo es que tu familia de origen no determina tu futuro. Quiero decirlo otra vez. La gran noticia del cristianismo es que tu familia, aleluya, de antaño, de origen, no determina tu futuro. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien termina. Lo que ha sucedido antes de ti no es tu destino. El destino lo plasma Él. Y el lenguaje más significativo en el Nuevo Testamento para hacerse cristiano dice que somos adoptados a la familia de Dios. Somos adoptados a la familia, a una nueva familia. Se trata de un nuevo comienzo radical. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos haga de nuevo, nos haga renacer en esta familia de Jesús, somos transferidos de las tinieblas a su luz admirable. Hay cambios. Como lo fue para la historia de José. ¿Se acuerda José, el soñador? The dreamer. Es el mejor ejemplo de un ciclo de personas heridas, lastimando unos a otros. Jacob era el padre de José. Había sido herido por el rechazo de su propio padre, lo que lo llevó a favorecer a José por los otros hijos. Y ese favoritismo continuó y marcó la vida de los hermanos de José. ¿Verdad que sí? Entonces los hermanos de José quieren matarlo. Lo odian, buscan herir en respuesta ¿a qué? A su herida de rechazo. Buscan herir, entonces la narrativa revela una cadena de heridas, ya que cada personaje responde a su propia herida. Está infligiendo también a otros sus heridas. Los hermanos de José, impulsados por ese dolor, comenzaron a planear matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo. Luego viene la señora Potifar, que parece que el señor Potifar no le daba mucha atención. Estaba muy sumergido en su trabajo. Y viene ella, otra herida,
y ve a José y dice, esta es la salida de mi matrimonio infeliz. Y cuando José rechaza sus avances, ¿qué acontece? Su autoimagen como mujer lo lleva a acusarlo. Me rechazó. Lo lleva a acusarlo falsamente. Y Potifar a su vez reacciona con fuerza, con percepción. Dice, aquí hubo traición. Se va para la cárcel. Quizás impulsado por sus propias heridas también. Pero escucha bien. La historia subraya el tema. Que las personas heridas a menudo reaccionen con emociones inapropiadas, injustas. Por su dolor de acumulación que ha ido, ¿verdad? Ahí, que está dentro de ellos, heridas no resueltas, situaciones no resueltas. Y los personajes de esta historia de José están ejemplificando ese dolor que está arraigado y que no ha sanado. Y los personajes en esta historia de José nos muestran lo que puede hacer un dolor, lo que puede hacer una herida. Pero el dolor no se desaparece solo, porque el dolor es como una brasa. Usted sabe the coal that you use, what do you use it for grills? Right? Charcoal. Usted no puede agarrar uno para apagarlo, ¿no? Y si lo agarra encendido, ¿qué va a suceder? Usted lo va a tirar. ¿Me estás escuchando? Cuando te duele, lo tiras. Eso pasa con las heridas. Duele tanto que la primera persona queda herida también. Le tiramos el fuego de lo que estamos sintiendo nosotros continuamente. Y es un ciclo. Y puede haber la persona, usted puede estar feliz con la persona y estar más enamorada que nunca con esa persona, pero la herida que está dentro de ti la daña o lo daña. Porque no ha sanado. Y se hace un ciclo en la vida, en la familia, de dolor, de daño. Porque en algún lugar usted va a tirar esa brasa. Usted va a hacer algo con eso. O lo descargas con las personas más cercanas a vosotros. O haces algo. Cada uno de ellos, de la familia de José, tenía una brasa caliente en la mano. Y la habían sostenido hasta que fueron terriblemente quemados. Con bajo autoestima, con celos, con odio. Y José fue aquel sobre quien todos estos individuos arrojaron. El pobre José le tiraron con las brasas calientes, heridas, dolor. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de José. Que esta es la historia más hermosa. Porque él también había sido herido, ¿sí o no? José, lo rechazaron sus propios hermanos, lo odiaban. Porque su papá hacía favoritismo, pero ¿qué tenía que ver? Pero sí lo odiaban. Cada uno tenía brasa y se los tiraron. Odiado por sus hermanos. Colocado en una situación con un padre, ¿verdad? Poco funcional, pero casi asesinado y luego vendido por sus propios hermanos, luego vendido nuevamente como esclavo en una tierra extraña, acusado por un crimen, llevado a juicio por un crimen que él no cometió. ¿Sabes cuántos años estuvo él preso? 13 años estuvo preso por un delito que él nunca cometió. ¿A quién culpó él en ese tiempo? Se pudo haber amargado,
pero lo pusieron al frente de todos los prisioneros allí en ese lugar, porque él dio fe de que el Dios que estaba con él y él hallaba gracia ante sus ojos y él tenía gracias ante Dios. Podía haberse vengado, podía haber odiado a sus hermanos, podía haber actuado negativamente, podría haber quemado a otros con la brasa caliente, podía haber quemado a otros con su dolor, con enojo, porque a menudo las personas heridas se retratan a sí mismos como víctimas y llevan una tarjeta de víctima. Y cuando sacan, ¿verdad?, la tarjeta de víctima, ay de mí, ay de usted, ay de todos, ¿verdad? José podría haber culpado a Dios por todos los problemas. Podría haber utilizado ese dolor y culpa por evitar confiar en Dios, pero no lo hizo. Incluso después de vivir esta injusticia en su vida, incluyendo 13 años de prisión, cuando está al frente del rey, da gloria a Dios y muestra que Dios es su Dios. Y cuando Faraón le explica, le dice: me dijeron que usted es tremendo intérprete de sueños. Yo he tenido sueños, yo necesito que usted me interprete los sueños. Y él le dijo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta de paz. Él podía haber dicho: ¿para qué yo te voy a hablar si me llevas 13 años? Fuiste injusto conmigo. Tu esposa yo nunca la toqué, pero tú sigues. Esta injusticia fue de años en años y yo seguí cargando con esto y me tenían enjuiciado y me tenían en prisión. Y podía decir toda la larga historia que él tenía, pero no lo hizo. Al contrario, no está en mí. Dios será el que dará a Faraón respuesta de paz. Así que las heridas de José no se convirtieron en obstáculos que lo alejaran del propósito de Dios, sino que lo acercaron más. Ahora, volviendo a los primeros padres, Adán. Esa maldad que se destacó desde la desobediencia en Caín, en su descendencia se ve también lo peor que creció, herida por herida. Pero viene un alto. Viene un hijo que nace. Y ese hijo se llama Set. Dice la Biblia que conoció a Adán otra vez a su mujer. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Todavía en tus generaciones usted es la esperanza. Todavía se puede cambiar el ciclo de heridas. Aleluya, todavía se puede cambiar el ciclo, aleluya, de reverdía, de violencia. Cuando usted llega al Señor, esto puede cambiar. Y este contraste lo vemos evidenciado cuando comparamos la línea de Set. Y el nombre de Set significa sustituto. Y luego se presenta también, aleluya, estos dos casos. Y mira la conducta de ellos dos, porque la línea de Set venía de la familia de Caín. Sin embargo, mira la contrariedad. Mira la diferencia. Mientras en el linaje de Caín, cuyo nombre significa poseedor, esto sugiere que estaba motivado por el deseo de poseer, de controlar. Estaba el desarrollo, ¿verdad? Había un desarrollo de arte civilizada, pero la época de Set
Recuerda bien, la época de Seth fue un periodo donde la humanidad alabó al Señor. Donde la humanidad alaba al Señor. ¿Cuál es tu generación? ¿Cuál es la que estás afectando hoy? ¿Cómo lo estás afectando? ¿Estás afectando con tu adoración? ¿Estás afectando con hacer cambio? Porque como dije antes, a veces queremos cambio, pero no queremos cambio. Porque decimos, yo necesito un cambio, pero lo primero que tiene que cambiar es usted para que haya cambio. Lo primero que tienes que hacer es hacer las cosas diferentes. No puedes seguir haciendo lo mismo y creer que así van a haber cambios. Tienes que moverte, tienes que cambiar tu entorno, tienes que salirte. Si estás en una relación abusiva, salte ya. Si estás en una situación precaria donde ya no eres feliz, donde hay una situación donde continúa las heridas, donde continúa el abuso, salte ya. Tienes que hacer un cambio. Ay, yo estoy tan infeliz, pero entonces la única persona que te puede dar felicidad es, aparte de Dios, ¿verdad? Claro, Dios. Pero usted tiene que decidir ser feliz o no. Usted tiene que querer y desear el cambio. Desear cambiar tu entorno con alabanza al Señor. Se puede hacer. Y cuando usted ve en estos capítulos 4 y 5 de Génesis, vemos el ejemplo, ¿verdad? El contraste que hay en los linajes. Lamec era polígamo, asesino. Sin embargo, Enoc, cuyo nombre significa iniciado, un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios, era justo y caminaba con Dios. Tan justo que Dios se lo llevó. ¿Qué se dirá de usted en su genograma familiar? ¿Está dispuesto a hacer un cambio, un alto y decir, ¿sabes qué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No vamos a estar heridos para herir, no vamos a estar en eso. Ya Dios sanó esas heridas. Esa narrativa, ¿verdad?, de Caín y Set es una historia poderosa. Estúdielo. Tiene mucho de qué enseñarnos. Y nos recuerda primordialmente que nuestras elecciones tienen consecuencias en la vida. Las elecciones morales, espirituales, son los más importantes. Y tenemos que tomar buenas elecciones, buenas decisiones en cuanto a ellos en nuestra vida. Usted tiene valores, principios que se le enseñaron, se le enseñó en su familia. Continúa emitiendo esos valores. Hay principios, hay valores buenos que nos enseñaron nuestros padres. Cómo ser agradecido, cómo llevar una familia unida, cómo amar a nuestros cónyuges. Yo tengo un perfecto ejemplo de mi suegro. Mis suegros tienen 63 años. Bebé, de casado, 64. De casado. Hace 3 meses le dieron una sentencia de muerte de 24 horas. Le dijeron a mi suegro, en 24 horas te mueres. Nos fuimos viajando para allá, yo y mi esposo, a Ohio, a ver qué estaba pasando. Todavía está vivo. Está adorando al Señor. Ya fue a la iglesia los otros días a adorar a Dios. Con una sentencia de muerte, hospicio en la casa. Le mandaron la cama, todo. Yo pensé, las hermanas, todos pensamos, bueno, se va nuestro viejito, ya tiene 95 años, se nos va con el Señor. Y él siempre se despedía de nosotros todos los años. Ay, mija, a lo mejor cuando venga, pues, no sé si voy a estar aquí. Lindo y admirable ver cómo él se levanta en la mañana, abre su Biblia, pone la cafetera primero, claro, pone la cafetera primero, colar su café, se sienta, abre su Biblia y empieza a leer la palabra.
Después de eso, Él canta, Él ora, Él adora. ¿Quién lo mantiene vivo? Cristo. Los médicos dijeron una cosa, pero Cristo dice otra. ¿Y sabe lo que yo le pregunté a mis suegros una vez? Yo le dije, oye, suegra, ¿cuál es el secreto? Usted y mi suegro todavía están juntitos. ¿Cuál es el secreto? Dígame. Me dijo, ¿sabe cuál es? Perdonar. Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, perdonarnos. No somos perfectos, somos seres humanos imperfectos. Pero el amor lo cubre todo, mamá. Me dijo, lo cubre todo, mamita. Así que cuando Él me ha ofendido, yo lo perdono. Y cuando yo lo ofendo, Él me perdona. Y así. Y nos cuidamos. Y así ha durado nuestro amor. ¡Qué enseñanza! Yes, eso merece un aplauso. ¡Aleluya! ¡Qué enseñanza hermosa! Porque ninguno somos perfectos. We have to forgive each other. Learn to forgive and forget. ¿Ah? Y voy a concluir con estas palabras. Porque este mensaje es el comienzo de nuestra serie Heridas. Y este mensaje destaca algo tan importante. Y es de que usted decide cómo va a responder a las heridas causadas. Cuando lo hieren a usted, usted decide cuál es la actitud que usted va a tomar. Todo comenzó con la primera familia de la humanidad. Luego se fue a la historia de José. Luego, ahora también, gloria al Señor, vemos todas esas situaciones negativas, acciones negativas que él vivió. Pero no lo consumieron en el dolor. No lo consumieron en rechazar y herir a otros. Y podremos comparar la actitud de José con la de Jesús también. Porque Jesús en momentos críticos de su vida, especialmente en la cruz del Calvario, Cristo oró por sus transgresores. Dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¡Ah! ¡Qué ejemplo de amor! ¡Qué ejemplo de perdón! Porque el énfasis principal de amar es amar como Él amó. Es amar como Jesús amó. Esa necesidad de amar y de orar por aquellos que nos hieren. Aprender a orar por aquellos que nos hieren. No diciéndolos, mátalos, papá, como decía un hermano. Había un hermano allá en Nueva York, ¿verdad, papá? Que cada vez que oraba yo decía, ay, Dios mío, tengo aflicción de espíritu con esta oración de este hermano. Dios mío, tú sabes lo que están haciendo y lo que hacen en secreto. Tú lo vas a declarar en público. Mátalo, papá, envenénalo. Haz algo, Dios mío. Yo decía, Padre Santo, no le escuche, papá. Yo decía, no le escuche, papá, el pobre. Hay que tener cuidado cuando oramos. ¿Cómo oramos? Jesús nos dio el mejor ejemplo. Lo escupieron, lo hirieron, le desfiguraron su cara, lo mataron. La peor muerte la tuvo Él. Sin embargo, Él daba palabras de perdón. Amar y orar. Amar y orar. Colocarnos en el lugar de la persona herida, tratar de entender sus necesidades, sus sentimientos. Eso muchas veces cambia nuestra perspectiva de lo que hacen la gente que hieren, porque casi siempre la persona que hiere es el más desdichado. Y cuando somos heridos, tenemos dos opciones, iglesia. Podemos enfocarnos en nuestras heridas o podemos convertirnos en la persona, aleluya, que trae sanidad.
O podemos convertirnos en un monstruo, o podemos tratar de entender el dolor y verlos como personas heridas, actuando por su propio dolor, por su propia angustia, por su propia amargura. Mire, el perdón es como una liberación. Dicen que el perdón te liberta a ti, te sana a ti, te bendice a ti. Sí, el beneficio es nuestro cuando perdonamos. Entonces, pero tenemos la opción. O liberación y restauración, o nos asumimos a los amargados, o nos asumimos al odio. Ahora, el perdón no significa olvidar. Escucha bien. La gente dice, oye, si olvidas, la señal del perdón es que olvidaste. Ni que no tuviéramos memoria de las cosas. ¿Y por qué tenemos memoria? No. El perdón no significa olvidar, sino significa dejar de sentir enojo o rencor y seguir adelante. Es dejar de sentir odio y rencor y seguir adelante. Es perdonar, es orar por aquellos que nos han herido. Y entonces podemos experimentar libertad y restauración en el nombre de Jesús. La palabra de Dios hace referencia a esto en Mateo capítulo 5, verso 43-44, que es uno de los valores de esta iglesia y es uno de nuestros principios. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, amen a sus enemigos y oren por aquellos que persiguen. Y para respaldar esa importancia de amor, dice, oren y perdonen. Ese es el proceso de sanidad. Ahí está. Ahí está la receta. Pasa la página, pero ora y perdona. No es fácil. Yo sé que no es. No es lo más fácil. Pero es por tu bien. Porque la forma que respondemos a las personas que nos hieren importa. Y usted es el único que tiene el control de esto. Yo sé que no es fácil. No es nada fácil. Jesús lo sabía también. Pero ¿sabes qué? Te libera a ti. Te libera a ti. Pasa la página. Te va a liberar. Dile, Señor, yo soy criatura nueva. Todavía está ahí. Todavía está viviendo. Ten misericordia de él. Ten misericordia de ella. Que encuentre la salvación.